Amén, hermanos. Qué alegría poder estar aquí todos reunidos nuevamente por la gracia del Señor, ¿no? Vamos a celebrarlo con la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nuevamente tú nos regalas la oportunidad de compartir juntos en torno a ti. Como oraban nuestros hermanos, te pedimos, Señor, seas tú, dando sabiduría al que habla, y oídos a tanto el que habla como los que oyen, Señor, para abrazar tu palabra y llevarla a cumplimiento en nuestras vidas. Sabemos que eso es imposible sin tu gracia, es imposible sin tu Hijo, Padre. A ti te ha placido, Señor, que en Él te conozcamos a ti. Gracias porque tú nos los has dado, Señor. Nos diste a tu Hijo, Señor, con inmenso amor, amor infinito, Señor, con el cual nos amaste. Oh, Señor, háblanos hoy por tu Espíritu nuevamente. Enséñanos a conocerte más, Señor, a gozarnos en ti, a permanecer en ti. Y nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, hoy estamos en nuestro 14º estudio de esta serie de la Epístola a los Filipenses. Hemos podido avanzar un poco. La vez pasada estábamos comenzando este capítulo 3, de que decíamos que habla de varios asuntos en cuanto al pasado del creyente, su salvación, el presente, su santificación, y el futuro, su glorificación. La vez anterior comenzamos hablando de que Pablo hablaba que no era molesto siempre recordar a los santos en Filipos las mismas cosas. Y estas mismas cosas es las cosas que hemos venido estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero entre esas cosas que tenía que recordarles constantemente, vimos que es el gozo que es en el Señor y no en la carne. Y vimos también que entre esas cosas que tenían que estar siempre presentes era que ellos tenían que estar vigilando constantemente. Vimos que Pablo les hacía una triple advertencia, un triple llamado a los filipenses para que ellos estén cuidándose. ¿Cuidándose de quién? De los falsos maestros judaizantes que querían introducir falsas doctrinas entre los creyentes. Es un poco lo que estuvimos viendo, pero también vimos quiénes son estos judaizantes, quiénes eran en la época de Pablo, dónde surgieron, y también vimos cómo también hay judaizantes hoy en día entre nosotros muchas veces. Muchas veces la misma iglesia tiene actitudes donde exaltamos más lo externo que lo interno. Y nos gozamos más en aquellas prácticas externas que tenemos en nuestra cultura, en nuestra inteligencia, como los judaizantes se gozaban en su circuncisión hecha en la carne. Pero vimos que nosotros, los creyentes, somos la verdadera circuncisión. Y que esa no es hecha en la carne, sino en el corazón, en Cristo Jesús. Y por lo cual, por el nuevo nacimiento, por esa circuncisión que Él hizo en nuestro corazón, echando fuera el pecado, echando fuera el viejo hombre, ahora podemos adorar en espíritu y en verdad a nuestro Señor. Vamos a servirle no en la carne, sino en el espíritu, como Él
busca a esos tipos de adoradores que le puedan servir, adorar en el Espíritu. Y esa es nuestra jactancia, esa es nuestra gloria. Nuestra gloria es en Jesucristo, nuestro gozo es en Jesucristo. Eso es lo que estuvimos viendo anteriormente. Ahora, vamos a seguir avanzando un poco más en estos asuntos que Pablo quería usar para hablar a los filipenses. En el versículo 3 leemos: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces veíamos que Pablo establece una diferencia entre nosotros y los judaizantes. Veíamos que, como decíamos ahora en la introducción, ellos solamente esperaban en asuntos externos, no internos. Pero entonces vemos que nosotros, los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y por su palabra, somos aquellos que podemos servirles de verdad como Él desea. Porque hablábamos que hay un servicio en la carne, hay una adoración en la carne y hay una adoración en el Espíritu. Y ellos se jactaban en estos asuntos de la carne, pero por eso Pablo ahora va a empezar a establecer cierta diferencia entre lo que es la carne y es el Espíritu. Pero primeramente él va a usar su propia experiencia como judío, como uno que estuvo sujeto a esa religión, y va a usar su experiencia pasada antes de ser creyente para hablar cómo Cristo lo salvó de esa vana manera de vivir y cómo Cristo lo lleva a una novedad de vida que no está basado en lo que él era antes. Te voy a dar su ejemplo como judío, porque en estas cosas de la carne es que se gozaban los judaizantes. En estas cosas ellos se jactaban, en cosas como decíamos, como la circuncisión. Entonces, el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿no? Porque ellos se confiaban en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Como decíamos, los judaizantes solo enfatizan lo externo. Siempre estamos recordando eso de externo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con eso. Porque muchas veces nosotros también enfatizamos más lo externo que lo interno. Lo externo tiene que ser resultado de aquella vida interior de Cristo en nuestros corazones, de aquella circuncisión que realmente Él ha hecho en nuestro corazón. Si esa circuncisión no existe en nuestro corazón, la que es hecha por el Espíritu, en vano podemos hacer un montón de cosas externas. Como hacían estos judaizantes. Ellos querían lograr más, querían aparentar más, querían gloriarse en aquello que era en el judaísmo, en las tradiciones. Pablo dice: si ellos tienen que gozarse en la carne, si ellos tienen de que jactarse en la carne, yo más que ellos, yo más que todos ellos, es lo que está aquí diciendo Pablo. Si había alguien que podía confiar en su carne, era el apóstol Pablo. Pero no vamos a mirar su vida como cristiano. No, claro, el apóstol Pablo tenía que confiar, no. Vamos a mirar su vida antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, el apóstol Pablo también se jactaba en su carne. Y dice: si yo todavía me jactara en aquellas cosas que son en mi carne, yo tengo más que jactarme que esos judaizantes. Tengo más evidencias externas que esos judaizantes. Tengo más marcas de mi carne que esos judaizantes. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta ahora que vamos a examinar el pasado de Pablo. El pasado de Pablo dista mucho de ser nuestro pasado. Como vamos a ver ahora, el pasado de Pablo en un pasado religioso nos lleva ventaja incluso a nosotros antes de conocer a Cristo. No nos podemos de repente comparar aquí de repente, no, pues yo soy judío, hebreo de hebreos y todo lo que vamos a leer hoy. Ni siquiera yo, que soy del pueblo de Israel, tengo el currículo que tenía Pablo. Que vamos a ver. Entonces Pablo ya nos llevaba ventaja en la carne antes de conocer a Cristo. Si en cuanto a la carne uno podría gloriarse. Entonces no vamos a comparar nuestro pasado con el pasado de Pablo, pero sí vamos a hacer una aplicación a nuestro pasado como creyente antes de conocer a Cristo. Entonces primeramente vamos a conocer el pasado de Pablo y vamos a hacer una aplicación a nosotros. Entonces Pablo va a comenzar hablando de aquello que recibió por herencia de sus padres, no aquello que él ha hecho. Que eso podemos encontrarlo en el versículo 5. Si ellos tienen de qué gloriarse en la carne, yo más. Y aquí comienza Pablo a enumerar una lista de privilegios, una lista de cosas en las que él podía jactarse en la carne, unas cosas que él había recibido por herencia. Y dice, entre estas cosas, circuncidado al 8º día. Entonces Pablo fue circuncidado al 8º día como mandaba la ley de Moisés. Uno diría, bueno, ¿qué tiene de especial o de maravilloso? ¿Qué se jacta Pablo? Si todos los judíos tienen que circuncidarse al 8º día. Todos tenían que hacerlo, no era algo fuera de lo común en el judaísmo. Pero en la época de Pablo había muchos que no se habían circuncidado al 8º día. Había mucha gente que había nacido fuera de Israel, había gente que eran prosélitos que se habían convertido a la fe judía y habían sido circuncidados de adultos. Está el caso de Timoteo.
Por ejemplo, que él no era circuncidado de nacimiento, aunque su madre era judía, su padre era griego. Y no estaba circuncidado de nacimiento. Y muchos de aquellos judaizantes que perseguían a Pablo, no todos se habían circuncidado al 8º día. Muchos se habían convertido después al judaísmo. Y junto con estos judaizantes que sí eran de tradición judía, perseguían al apóstol Pablo. Pablo está diciendo, algunos de esos judaizantes ni siquiera son circuncidados como yo al 8º día. Si ellos se jactan de la circuncisión en la carne, yo más, porque yo lo hice conforme al rito de la ley como mandó Moisés. Yo tengo más que jactarme de ellos. No cualquiera estaba circuncidado al 8º día. Había muchos que se habían helenizado incluso, que habían adoptado costumbres griegas, y muchos de ellos también habían tardado en circuncidarse. Pablo decía, yo no fui como esos helenos, yo soy como manda las Escrituras, como manda la ley de Moisés, circuncidado al 8º día. Tal vez aquí alguno viene de trasfondo católico y dice, bueno, yo no fui circuncidado al 8º día, pero yo soy bautizado desde niño. O tal vez alguna rama protestante que también bautiza niños. Dice, bueno, es que yo fui bautizado. Que a mí me dedicaron apenas nací el Señor. Entonces yo fui de Cristo. Eso no es, como vamos a ver más adelante, algo que los que podamos jactarnos. Pero bueno, si alguien pudiera jactarse en eso, Pablo decía, yo me puedo jactar más. Yo lo hice como manda la ley. Me circuncidé al 8º día. Pablo también podía jactarse de su ascendencia. Él decía del linaje de Israel. No solamente era circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel. Él está diciendo, yo vengo de línea directa de Abraham. No vengo de los paganos, yo no fui uno de los gentiles, yo vengo de línea directa de Abraham. Y no solo de Abraham, yo no vengo de Ismael, vengo de Isaac, el hijo de la promesa. No fui cualquier descendiente de Abraham. Y no solamente fue descendiente de Abraham y Isaac, fue descendiente no de Esaú, sino de Jacob, el quien Dios escogió. Y luego le cambió el nombre a Israel. Entonces, si alguien viene de una línea directamente de los meros, como podríamos decir, de los propios, era nuestro querido Pablo. Entonces se podía jactar de eso, pero no solamente él decía que venía de la línea directa descendiente de Abraham, él decía de la tribu de Benjamín. Y esto es importante porque aquí podemos plantear una pregunta, bueno, listo, uno entiende que Abraham, Isaac y Jacob, pero ¿y Benjamín? Jacob tuvo muchos hijos, pero ¿por qué justamente va a ser una jactancia ser descendiente de Benjamín, ser un benjamita? Ahora, si tomamos en las Escrituras la historia, que ahí tenemos de parte del Señor, la historia inspirada por Dios, vemos que aunque Jacob tuvo muchos hijos, tuvo 2 hijos que amó más que a todos, a José y a Benjamín. Ellos fueron sus hijos más amados. Y eran los hijos de la esposa que él más amaba, de Raquel, ¿no? Entonces eran los favoritos. Ya sabemos la historia de José por cómo sufrió por ese asunto, ¿no? Y Benjamín también, que Jacob no lo quería dejar ir a Egipto para que viera a su otro hijo que estaba preso ahí. Entonces vemos que ellos eran grandemente amados, pero no solamente eran grandemente amados. De Benjamín vino el primer rey de Israel, de quien Saulo llevaba el nombre, Saulo. Saulo es una forma de decir Saúl. Entonces el primer rey de Israel fue un benjamita. Claro, no acabó bien este rey, pero todavía era un privilegio para decir, bueno, yo fui de la aristocracia, una de las primeras familias reconocidas por Dios para el reinado. Entonces podía traerle cierto orgullo tribal. Pero no solo esto. Después de la muerte de Salomón, cuando el reino del sur y el reino del norte se separaron, ¿no? 10 tribus fueron para el norte y 2 quedaron en el sur. ¿Cuáles fueron las que quedaron en el sur? Judá y Benjamín, que quedó fiel al trono. No todo Benjamín, sino apenas la mitad de Benjamín, más o menos, quedó fiel al trono. Entonces, mientras en el norte ellos apostataban y se alejaban de Dios, ponían un falso sacerdocio, ponían falsos lugares de adoración a Dios, adoraban falsos dioses, tenían falsos profetas. En el sur, Benjamín adoraba donde Dios había mandado, en el templo, en Jerusalén. Y permanecía fiel a la descendencia de David. Cuando fueron a cautiverio y volvieron, las únicas 2 tribus que estaban ahí para reconstruir el reino eran Judá y Benjamín. Por eso tenemos una de la tribu de Benjamín, que era Saulo todavía en ese tiempo. Las demás tribus habían sido llevadas por los asirios, se habían perdido, se habían mezclado muchas de ellas con los gentiles. Entonces él podía decir, bueno, yo estoy orgulloso de mi tribu. No olvidemos también que de la tribu de Benjamín salió Mardoqueo. Mardoqueo, que fue usado por Dios para salvar al pueblo que había quedado todavía en la diáspora judía, hablando con Esther, diciéndole, si no hablas
No solo va a perecer el pueblo, tú también perecerás. Entonces Mardoqueo era un héroe nacional. Y había una fiesta nacional en memoria de lo que hizo la reina Esther, que también era en la tribu de Benjamín posiblemente, al ser sobrina de Mardoqueo. Entonces había varios asuntos en la carne en los cuales él podía gloriarse en ser un benjamita. Él decía, hay muchos que ni siquiera saben su tribu, yo sé de qué tribu vengo. No solo vengo del linaje de Israel, vengo de una tribu y sé de qué tribu vengo, porque en esa época ya había muchos que no sabían de qué tribu venía después de la diáspora. Algunos decían, tal vez soy de Judá, tal vez soy de las tribus perdidas, tal vez soy de Benjamín. Muchos no podían probar su ascendencia cuando volvieron después del exilio. Pablo decía, yo puedo probar de dónde vengo. Si uno va a estar orgulloso de dónde viene, yo puedo estar más orgulloso que todos esos judaizantes. Algunos de ellos son hasta proféticos ni que vienen de una tribu. Yo puedo probar de qué tribu vengo. Entonces, si había alguien que podía gloriarse en su propia tribu y jactarse de ello y tener confianza, era Pablo. Pero no solo era de una tribu prominente, él también era de ese hebreo de hebreos. Entonces, bueno, ¿y qué es eso? Más hebreo que hijo de Abraham no se puede ser, pero sí, se puede ser más hebreo. No solamente venía una tribu que había permanecido fiel al trono y que tenía un brillante pasado en ciertas ocasiones, porque si vemos la tribu de Benjamín no siempre fue tan brillante, también tuvo sus cosas. Pero él decía, vengo de hebreos auténticos, no venía de un matrimonio mixto, matrimonio mezclado como decíamos el de Timoteo. Él era judío y hebreo por todos los lados, todos sus abuelos, de padre y madre hebreos, sus abuelos de los abuelos hebreos hasta llegar a Abraham. No solamente venía de un linaje santo, sino venía de un linaje que no era corrompido. Y no fue un linaje que no era corrompido, sino que todavía conservaba las costumbres hebreas. Porque como decíamos, muchos judíos, después que cayó el imperio Medo-Persia ante los griegos, muchos judíos se helenizaron. En el periodo intertestamentario, muchos judíos adoptaron las costumbres griegas, el idioma griego. Adoptaron otras lenguas. Pero Pablo no. Pablo decía, yo hablo hebreo, mis costumbres son hebreas. Yo soy hebreo de hebreos. Podemos ver un poco de eso en Hechos capítulo 22, versículo 1 al versículo 3. Porque algunos hablaban arameo y otros hablaban griego entre los judíos helenizados. Pero vamos a ver lo que hablaba aquí el apóstol Pablo. Aquí el contexto es que el apóstol Pablo estaba en el templo y lo querían matar los judíos, vinieron a intentar salvarlo, una guardia romana, y aquí el apóstol Pablo quiere calmar los ánimos. Entonces dice el apóstol Pablo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, dijeron, este no está hablando aquí en griego, este no es un heleno. Este no aquí no es un pagano, este es un hebreo, nos habla en hebreo, nuestra propia lengua, lo cual era algo de orgullo para los judíos que se habían conservado sin contaminarse, sin asimilarse entre las naciones. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Dice, listo, yo no nací aquí en la Tierra Santa, que podríamos decir. Pero dice, ¿dónde sí nací? En Sicilia, pero criado en esta ciudad. Dice, yo nací allá, pero yo fui criado en Jerusalén, en la capital, en la ciudad santa. Instruido a los pies de Gamaliel, o sea, instruido por la élite de los judíos. Gamaliel era uno de los maestros, sino el más respetado en la época de Pablo. Estudiar a los pies de Gamaliel no era cualquiera, él había llegado a unos lugares más altos. No cualquiera era discípulo de cualquier rabino, de cualquier maestro. Y Pablo había sido discípulo de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, él estaba instruido en la más estricta ley hebrea. Estaba para nada contaminado con las naciones, para nada contaminado como los helenos. Él no era como otros judaizantes que tenían cierto trasfondo, ciertas mezclas. Y dice, si ellos se jactan en la carne, yo me puedo jactar más que todos ellos. En que yo soy hebreo de hebreos por todos lados, linaje, en sangre, en costumbres, en tradiciones, en estudios, en donde me crié, soy más hebreo que todos. Y seguimos. Ahora vamos a entrar un poco a lo que esto es lo que el apóstol Pablo hasta ahora estamos leyendo, es lo que él había recibido por herencia. No hizo nada para estas cosas. Esto venía de sus padres, sus ancestros, los maestros, pero vamos a ver lo que Pablo también había alcanzado en su propia carne por sí mismo.
Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora uno diría que ser fariseo es algo de que nadie estaría muy orgulloso hoy en día. Nadie diría, es que yo fui fariseo. Si tú dices yo fui fariseo, te van a mirar bien feo, hermano. No te van a decir, tú eres hipócrita. O tú eres religioso, porque la palabra fariseo se ha convertido en un sinónimo de hipocresía y religiosidad extrema. Algo que nadie quiere ser asociado. Algo despectivo. Pero no era así en la época de Pablo y entre los judaizantes menos. Como vimos la vez pasada en Hechos 15, varios fariseos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero muchos de ellos seguían siendo como judaizantes y querían que se circuncidaran los gentiles. Pero tenemos que entender un poco el contexto histórico para entender la importancia de decir que soy fariseo. Los fariseos, como decíamos, en el periodo intertestamentario, varios judíos, varios hebreos se habían helenizado. Estaban tomando costumbres, lenguas extranjeras que provenían de los griegos. Estaban asimilando, tenían matrimonios mixtos, o sea, matrimonios entre hebreos y no hebreos, o con prosélitos. Entonces, al ver esta realidad, muchos judíos sintieron como una repulsión. Decían, nuestro linaje se está contaminando, estamos perdiendo la tradición, estamos perdiendo la obediencia a la ley verdadera. Entonces empezaron a surgir varias sectas o varios grupos dentro del judaísmo. Entre ellos surgieron los fariseos. La palabra fariseo significa los apartados. Entonces estos eran miembros del pueblo de Dios que veían la contaminación que entraba en el pueblo de Israel, la contaminación en cuanto a lo ritual, en cuanto al idioma, en cuanto a lo que se comía, en cuanto a la vestimenta. Ellos decían, nosotros queremos ser conservadores, queremos conservar nuestra ley tal cual la hemos recibido, queremos permanecer en la palabra de Dios tal cual la hemos recibido, queremos permanecer en nuestra lengua, en nuestra cultura y en nuestra religión. Entonces, por así decirlo, en un principio el fariseísmo no fue tan malo. Se trataba de preservar y permanecer en lo que Dios había dicho en las Escrituras. Solo que con el tiempo se fueron radicalizando y hicieron como Jesús. Añadieron cosas que la Biblia no mandaba sobre los hombres, poniendo cargas que ni ellos mismos podían llevar. Después querían ser más rigurosos que la misma palabra de Dios. Y ahí se convirtieron en hipócritas porque ni ellos siquiera podían cumplir lo que ellos mismos decían que había que practicar. Y se hicieron religiosos porque ellos estaban viviendo unos mandamientos que Dios no había mandado, que Dios no había puesto. Pero no era tan malo en esa época ser fariseo. Y él dice que en su defensa también ahí en Hechos, donde estábamos antes, 23, versículo 6, él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Dice, yo no soy fariseo de ayer, yo no me hice fariseo ayer, yo fui fariseo desde mis padres. Entonces, si alguno dice que es fariseo, si alguno dice que es celoso de la ley, yo más que todos ellos. Yo estaba en la secta más estricta de mi religión, más que cualquiera. Si la élite de los religiosos, ahí estaba Pablo. Si alguno se quería jactar en cuanto a su procedencia religiosa, Pablo podía más jactarse. Hoy en día algunos se jactan de la denominación que viene, ¿no? Pero eso vamos a hablar más adelante. O del trasfondo. Yo me congrego en tal lugar. Se jactan de eso. Hermano, eso no es tan bueno jactar. Tenemos que jactarnos solamente en Cristo. Pero como Pablo decía, si alguno es riguroso en cuanto a la ley, yo lo fui más que todos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, en cuanto al celo, él era el más celoso de todos. Está diciendo él. Tenía el celo mayor, el celo que tenían los fariseos. Ahora, esto es importante porque recordemos que los judaizantes se jactaban en su celo por intentar guardar lo que estaba supuestamente escrito según ellos y cómo había que practicarlo según ellos. Se jactaban en la pureza ritual, se jactaban en la circuncisión, se jactaban en qué comían y no comían. Decían, somos los más celosos porque miren, en todo obedecemos a Dios. Pero ellos no estaban obedeciendo a Dios realmente conforme a su palabra. Pero si ellos creen que son celosos porque les guardan todas esas costumbres e imponérselas a otros, yo soy más celoso, yo fui más celoso que ellos. Porque en cuanto al celo, yo fui tan celoso que perseguía a la iglesia de Dios. Tan celoso que dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Así de celoso era Pablo. Pero bueno, el celo no es algo que realmente, el celo en la carne no es nada bueno, es el celo que tenía Pablo, el celo en la carne. Acordémonos que aquí estamos hablando de cosas de la carne.
En cuanto a la jactancia en cuanto a la carne, ¿no? La religión en cuanto a la carne, el linaje en cuanto a la carne, mi ascendencia en cuanto a la carne, mi tradición en cuanto a la carne. Y aquí, el celo en cuanto a la carne. Él era más celoso que todos. En Gálatas, si me acompañan, Gálatas 1, versículo 13. Pablo va a contar aquí un poco acerca de ese celo que él tenía. Estamos viendo el pasado de Pablo, ¿no? Dice en Gálatas 1:13 él también cuenta a los Gálatas su pasado, porque aquí también está combatiendo contra los judaizantes en la epístola a los Gálatas. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Tenía tanto celo por su religión, por su entendimiento de lo que había que vivir como judíos, que perseguía a la iglesia. Y ahí vemos ese celo contaminado, porque a veces ese celo es un temor. ¿Saben que el celo en la carne viene del temor, hermanos? Yo celo ciertas cosas cuando tengo temor de perderlas. ¿No? El celo en cuanto a la pareja es que tengo temor de perder a mi pareja. El celo en cuanto a los hijos, tengo temor que alguien me arrebate a mi hijo. Aquellas mamás que son posesivas, ¿no? Con sus hijos. El celo en cuanto a las cosas que quiero que alguien me las quite. El celo en cuanto al ministerio, tengo miedo que alguien me quite mi lugar en la iglesia. Como si no lo hubiera dado los hombres. Entonces el celo es temor a perder ciertas cosas. Es el celo en la carne, no el celo de Dios. Y aquí Pablo perseguía a la iglesia, era asolada, pues tenía celo que ellos contaminaran la fe. Y luego dice el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ven, él era bien hebreo y bien celoso de las tradiciones, ¿no? Que no se vayan a perder, pensaba en las tradiciones. Ahora, volviendo también a Hechos 22, que leíamos antes, en el versículo 4, dice, yo perseguía este camino, porque se llamaban a los discípulos, los del camino, hasta la muerte. Mira, el celo de Pablo llevó a tal punto que llevó a que muchos fueran llevados al martirio. Al martirio. Prendiendo y entregando en cadenas, en cárceles, a hombres y mujeres. No hacía distinción. Son mujeres, no importa. Tienen hijos, no importa. Van a contaminar la fe estos del camino. Hay que acabarlos a todos. Si no podemos matarlos, metámoslos presos. Así era el celo que tenía Pablo. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí hasta que fuesen castigados. Entonces, si fuera por Pablo, hermanos, si fuera por el celo de Pablo, los cielos se lo hubieran abierto a él, porque él era más celoso en la carne que todos esos judaizantes. Y los judaizantes habían llegado tan lejos como Pablo en su celo supuesto por Dios, en su celo en la carne. Entonces, si ellos son celosos, yo soy más celoso. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora que alguno debe decir, este Pablo aquí ya se pasó orgulloso. ¿Cómo así? Si la Biblia misma dice, y él mismo predica allá en Romanos, que no hay justo ni uno, que no hay uno solo bueno, y dice, en cuanto a la justicia es que fue irreprensible. Entonces, ¿que Pablo está por encima de todos? No. Pablo de ninguna manera acá está queriendo decir que él nunca pecó. Porque él mismo va a llegar a decir más adelante, en otros lugares, que él es el mayor de los pecadores. El mayor de los pecadores. En Romanos 7 él habla un poco acerca de que él mismo, que no hacer lo bueno, había llegado muchas veces a hacer lo malo. Entonces Pablo no está diciendo que él es como el Señor Jesús, que nunca pecó. No es lo que está queriendo decir. Él está queriendo decir que en cuanto a lo ritual, en cuanto a lo que los judíos debían comer o no comer por la ley de Moisés, en cuanto a la purificación, en cuanto a los sacrificios por el pecado, porque él pecaba, pero uno podía presentar sacrificios, en cuanto a todo lo que la ley mandaba, en cuanto a la circuncisión, en cuanto a todo, nadie lo podía reprender. Él había guardado todas las fiestas judías desde niño. Él se había quedado en Jerusalén y siempre había estado en el templo orando. Él no faltaba las oraciones. Era como aquellos religiosos que nunca se pierden una misa, así era Pablo. Él era el monaguillo, era el sacristán, era el sacerdote, él hacía todo. Él guardaba todo lo que externamente la religión pedía. En cuanto a la ley, si era por la ley, por lo que estaban pidiendo los judaizantes, que había que circuncidarse sobre la ley de Moisés, mira qué se come, qué no se come, mira la vestimenta, mira con quién se casa, mira qué idioma se habla. Si era en cuanto a eso, Pablo lo había cumplido mejor que todos los judaizantes, hermano. Que todos los judaizantes. Entonces ya acaba la lista
de privilegios, o cosas en las que Pablo dice que podía jactarse en su propia carne. Queda como era su vida anterior, antes de conocer a Cristo. Pero bueno, antes de seguir, ahora vamos a aplicar esto a nosotros, porque ya hemos visto esto en el contexto judío. Pero como decíamos, este no es el contexto de la mayoría de los que estamos aquí. Aquí la mayoría viene de un contexto tal vez católico, algunos están de repente evangélico. Pero bueno, vamos entonces a ver esto. En cuanto a lo que recibimos nosotros de nuestros padres, ¿qué podemos decir? En cuanto a la ascendencia, hoy muchos se jactan, pues de repente aquí ninguno puede decir, parte de mí que viene de Hebreos, pero dice, bueno, es que yo antes de ser cristiano, yo era católico, apostólico, romano, ¿no? ¿Cuánto usted ha conocido así? Que le dice, yo soy católico, apostólico, romano, a mí no me venga a hablar de su evangelio. Y muchos que se jactan de eso, se jactaban en la carne antes de eso. Y ahora llegan a Cristo y también todavía se quieren jactar de eso. Es que yo era súper religioso, es que yo amaba a Dios, es que yo lo buscaba, ¿no? Pero también hay muchos que de repente aquí se puedan jactar y decir, bueno, yo soy hijo de cristianos, soy cristiano de cuna, como si la cosa existiera. Yo fui cristiano de cuna, yo siempre conocí a Dios, yo siempre fui cristiano. Hay muchos que se quieren jactar así, de su ascendencia. Pero ¿para qué nosotros vamos a jactarnos de nuestra ascendencia, hermanos? Es que mi abuelito era predicador, mi papá era predicador, y yo vengo de generación de predicadores. A mí he escuchado gente jactarse de eso. Se podrían jactar tal vez su padre y su abuelo, que eran predicadores, pero muchos de ellos viven hoy como impíos. Pero quieren justificarse en cuanto a ¿qué? En cuanto a su linaje, en cuanto a su pasado, en cuanto a sus propios padres. Hermanos, si nuestros padres son cristianos, si tu padre es cristiano, ama a Dios, obedece a Dios, entonces acuérdate de la historia de Job. Job era un padre piadoso que hasta sacrificaba por si sus hijos habían pecado, pero sus hijos no eran piadosos como su padre, y cuando vino el diablo, a Job no lo pudo tocar, pero a sus hijos sí, y murieron. A nadie lo va a salvar aquí la piedad de sus padres, hermanos, de sus abuelos, sus tatarabuelos, nadie. Damos una piedad propia que viene de Cristo Jesús. Entonces, pero muchos se quieren jactar en la carne de su ascendencia, de la vida piadosa de otros. Otros al estilo judaizante se quieren jactar de sus apellidos. No, es que mi apellido termina en Z, Pérez, entonces yo vengo no de los sefaradíes, o si termina Rabinovich, no es que yo vengo, o Abramovich, o todos esos que fueron así, no es que yo vengo los ashkenazíes, entonces yo vengo los judíos de Europa. Entonces voy a buscar mi nacionalidad de tal lugar, voy a buscar mi ascendencia y me voy a ir para Israel. Hermano, ¿sabe cuántos latinos yo he escuchado decir eso? Montón, aquí y en Israel. Jactándose de su apellido. Busque su apellido, hermano, nuestro apellido no nos va a salvar. Porque los judaizantes también se dicen su ascendencia, que yo fui hijo de esto. Para decir, si ellos se jactaban de eso, yo puedo jactarme más. Porque yo fui hijo de fariseos, hijo de hebreos, descendiente de Abraham directo, sin contaminación, que guarda la ley irreprensible. Nosotros no tenemos ni siquiera ese currículum, pues nos jactamos. De repente tengo algún ascendiente que vino con Cristóbal Colón, yo he escuchado. Porque con Cristóbal Colón vinieron muchos judíos que escapaban de España. Entonces yo tengo algún ascendiente judío. ¿Y acaso usted va a salvar más a ti porque tengas ascendiente judío o porque no tengas un ascendiente judío? Eso no importa, hermanos. Eso es justificarse en la carne de uno, no en Jesucristo. Eso es enfatizar, como decíamos, lo externo, como hacían los judaizantes. Otros se jactan también en nuestros días al estilo judaizante en los idiomas que hablan. Dice, bueno, a veces tú no hablas como los judaizantes que decíamos la vez pasada, que ellos se jactan de ser eruditos, ¿no? Cuando tú ves un judaizante, hablamos otro día con el hermano Pablo, ellos siempre se van a presentar como eruditos, como gente que sabe muchos idiomas, que sabe mucha historia, que saben cosas que nadie más sabe y se jactan de su conocimiento. Pero también nos falta el cristiano que se jacte que sabe griego y hebreo y que por eso se va a justificar. Por eso va a ser más que otro cristiano. Qué bueno que sepamos hebreo y griego y podamos tirar la Biblia en sus idiomas originales y también arameo y entender muchas cosas. Pero eso es para nuestro provecho y para el provecho de la iglesia. Pero no es para jactarnos en la carne. Más muchos se jactan que yo sé inglés. ¿Eso nos hace superiores a otros? Para decir, si alguien se podía hacer superior a otro, yo era más superior que todos en eso. Pero eso solamente es en la carne. Y ahí solamente va a quedar. Pero otros no se jactan en lo que son ni de dónde vienen, sino que se jactan en lo que han hecho, como Pablo, no irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a su celo, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos.
Pero entonces también muchos se jactan en su justicia propia, en lo que ellos mismos pueden hacer con sus manos. Muchos creyentes que tienen un celo por sus tradiciones, por su religión, más un celo equivocado que es en la carne y no es un celo en lo espiritual. Como leíamos la vez pasada en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que servimos, los que adoramos en el espíritu, no en la carne. Pero hay un celo nefasto, hermano, en los propios cristianos. Como decíamos antes, algunos tienen celo por sus propias costumbres eclesiásticas y persiguen a los que no tienen las mismas, como Pablo perseguía a los cristianos. Cristianos persiguiendo cristianos, o supuestos cristianos. Los católicos hicieron eso. En su supuesto celo por Dios, mataron muchos cristianos que fueron quemados, decapitados, ahorcados. Aún después de muertos quemaron sus huesos. ¿Por qué? Porque tenían un celo y creían que servían a Dios. Entonces hay un celo engañoso en la carne. Pues tú dices, bueno, qué terrible el celo de los paganos que adoran falsos dioses y hacen cosas equivocadas. Qué terrible el celo de los musulmanes que no conocen a Dios y matan cristianos. Pero hermanos, hay un celo religioso que puede estar entre los mismos cristianos, entre los que adoran al Dios verdadero. Recordemos el ejemplo de Caín. ¿Caín a quién adoraba? A Dios. Se presentó junto con su hermano Abel y cada uno ofreció a Dios. ¿Y porque adorar al Dios verdadero fue acepto su sacrificio? No. Porque su celo, su religión no era conforme al corazón de Dios. Mientras que Abel, que conocía lo que Dios pedía, ofreció conforme al corazón de Dios. Por eso es los que adoran al Señor en espíritu, no en la carne. Eso diferenció el sacrificio de Abel y el sacrificio de su hermano Caín. Sacrificio en la carne. Y él no fue el único. Vamos a acordarnos, por ejemplo, del rey Usías. Él quería sacrificar también, quería ofrecer incienso. Dice, yo fui celoso, pero se equivocó más adelante. Vamos a volver al ejemplo de él. Y hay tantos ejemplos, hermanos, en la Biblia acerca de un celo equivocado. David tuvo verdadero celo por Dios. Amaba a Dios, quería llevar el arca a Jerusalén. ¿Estaba mal eso? No estaba mal. Pero en su celo no tomó en cuenta a Dios. Y se lo llevó a obrar en la carne. Y a llevar el arca de Dios sobre un carro nuevo. Usa, que vio que se tambaleaba el carro, como dice nuestro hermano R.C. Sproul, y se creía que sus manos eran más santas que el piso que el arca iba a tocar. Entonces prefirió que tocara sus manos y que no cayera el piso del arca. Se creyó más santo que la tierra que Dios había creado y cayó muerto. Se dio más digno de tocar el arca que la misma tierra y murió. Tenía celo por Dios, pero tenía un celo no conforme a las Escrituras, sino conforme a lo que en su carne pensó que era lo correcto. Tremendo, ¿no? Aarón también, cuando hizo el becerro de oro, ¿a quién dijeron que iban a adorar el día siguiente? Dice, y el día siguiente haremos fiesta solemne. ¿A quién? ¿A Baal? No. A Jehová. Pero fue un celo religioso equivocado que le costó la vida a muchos, ¿no? Tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado con qué celo tenemos, porque muchos tienen un celo equivocado, un celo que hace en la carne. Muchos están celosos de lo que ellos mismos han logrado con sus propias manos, y eso también nos lleva a la justicia propia. Pensemos en el joven rico. Él se creía justo. Él creía que había guardado toda la ley. Él creía que era, como Pablo, irreprensible en cuanto a los mandamientos exteriores. Todo lo que se puede ver, yo lo he cumplido, dice, desde mi juventud, decía el joven rico, justificándose a sí mismo. Yo siempre he amado a Dios, dicen muchos. Yo nunca hago nada malo a nadie. Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, ¿no? Todo lo pone así en contexto negativo. Yo nunca he hecho, yo nunca he hecho, nunca he hecho. Pero ¿qué si has hecho para Dios? Que pueda justificarte. Tampoco has hecho nada que pueda justificarte delante de Él. En cuanto a la justicia externa podemos ser irreprensibles, pero en cuanto al corazón, en cuanto al interno, para muchos esa es su jactancia, que no han robado y matado a nadie, y tenemos que aplaudirle porque no han matado a nadie. Son perfectos delante de Dios, ya están justificados. Muchos se justifican así en su carne. Muchas cosas, como hemos mencionado, a veces son estas del pasado del creyente, son de su pasado antes de conocer a Dios. Pero como decíamos, Pablo tenía grandes privilegios y grandes logros en su carne.
Pero Pablo va a llegar a una conclusión. Todo aquello que tenía en su carne, todo aquello que nosotros podíamos también, hermanos, tener en nuestra carne, todos nuestros logros religiosos, todos nuestros logros, tal vez lo que estudiaste, tus títulos, lo que hiciste en empresas, lo que hiciste en tu casa. Porque, hermano, yo escucho gente, y eso me parece horrible. Cada vez que yo escucho una madre jactarse, yo he escuchado muchas madres jactarse, es que yo crié a mi hijo como un hombre hecho y derecho, ahora él tiene un título profesional, ahora él trabaja. Qué bueno. Pero sus hijos perdiéndose en el mundo. Pero están orgullosas que cumplieron como madre o como padre. Pero sus hijos se van para el lago de fuego. Pero están contentos. De eso se jactan muchos. Yo no podría jactar que tengo un hijo profesional que no conoce a Dios, que está perdido en el mundo. Me haría vergüenza decirlo y diría, hermano, oremos por favor por mi hijo, para que vuelva a los caminos de Dios, para que se arrepienta de sus pecados. No hay ningún orgullo. Es el orgullo en la carne que tienen muchos. Pero toma todo eso, Pablo tomó todo eso, y ahora llega el versículo 7 y dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces ahora Pablo está diciendo todas aquellas cosas de mi pasado, todas aquellas cosas que yo amé, que fueron para mí privilegios, que yo podía haber jactado en la carne, ahora pierden su valor. Todo lo que venía de su linaje, todo lo que venía de sus propios logros, todo lo que venía de su carne. Él está diciendo todas aquellas cosas en que los judaizantes se quieren jactar. Todas aquellas cosas, hermanos, carecen realmente de valor. Todo aquello que ellos quieren hacer por propio derecho son nada y sin valor delante de Cristo Jesús. Todas aquellas cosas que hemos mencionado. Todo lo que hemos hecho antes de conocer a Dios, hermanos, sin Dios, fuera de Dios, contra Dios, no tiene ningún valor. No tiene esperanza, no tiene recompensa de la vida eterna, no tiene galardón. Y a veces estamos tan orgullosos de esas cosas que hicimos antes de conocer a Cristo. Decimos, yo menos mal antes de conocer a Cristo hice esto. Hermano, qué terrible. Que hicimos tantas cosas terribles antes de conocer a Cristo y sin Cristo. Antes, como muchos hermanos se lamentan, que dicen, oh, como hubiera querido conocer siendo más joven a Cristo. Eso sí debería ser nuestra lamentación muchas veces. En vez de estar orgulloso de todo lo que hicimos sin Cristo. Menos mal yo viajé mucho, tuve muchas novias, hice muchas cosas antes de Cristo, piensan muchos. Porque ahora ya no puedo. Menos mal, yo ya viví, lo vivido que Él me lo quita. Sí piensan muchos. Se jactan de su carne. Pero para Pablo, todo lo que era jactancia antes de conocer a Cristo ahora pierde su valor. ¿Y por qué pierde su valor? Pierde su valor porque fuera alguna cosa pecaminosa. Era pecado circuncidarse al 8º día. Era pecado ser descendiente de Abraham. Era pecado ser hebreo de hebreos. No era pecado. Era pecado procurar ser irreprensible, portarse lo mejor posible, no hacer el mal a otros. No era pecado. El pecado es querer jactarse y justificarse delante de Dios en esas cosas. Entonces, en cuanto a la justificación, en cuanto a la salvación, la circuncisión no tenía ningún valor. ¿Pero por qué? Por amor de Cristo. El punto, hermanos, de este verso es por amor de Cristo. Mientras más amo a Cristo, mientras más le contemplo, mientras más le conozco, mientras más veo su ejemplo, más le amo y menos valor tienen las cosas que he hecho en mi carne y que puedo tener en este mundo. Mientras más los conozco mis méritos, no, mientras más conozco los méritos de Cristo. Mientras más lo amo, menos valor tienen las cosas que hay en este mundo. Pero esto también puede funcionar a la inversa. Mientras más amo mis privilegios, mis placeres en la carne, mis logros en este mundo, mis privilegios, mientras más amo lo que yo puedo tener por mi propia fuerza, lo que hay en este mundo, menos amor tengo por Cristo. Menos amor tengo por mi Señor. Eso quiere decir que mientras más amo a Cristo, las cosas del mundo más pierden su valor. Mientras más amo las cosas del mundo, menos amo a Cristo. Observe su vida, observemos nuestras propias vidas. Porque aquí está diciendo, voy a ver la vida de mi prójimo a ver si él ama a Cristo o no. No, mirémonos a nosotros. ¿Qué amamos más? El Señor Jesús dijo, ¿dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En los cielos o aquí en la tierra?
¿Dónde? Vamos a Colosenses 3, versículo 1. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si tenemos la circuncisión en nuestro corazón, si nacimos de nuevo, si estamos en Cristo, si nuestro gozo es Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Si el que amo está en los cielos, voy a buscar las cosas que están donde están aquel que es mi amado, Jesucristo. Si amo las cosas de la tierra, voy a pensar y buscar lo terrenal. Poned las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, habéis sido circuncidados, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Mas muchos no están buscando esta gloria que está, no está el amado. Muchos están buscando la vana gloria. Muchos están buscando la gloria de la carne. Y la carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Los judaizantes se querían gloriar y se quieren gloriar es en su carne, no en el Señor Jesús. Porque aman más sus tradiciones, aman más todo lo que es externo que a Jesús. Mientras tú vayas más profundas con tradiciones y haciendo más énfasis en lo externo, es porque menos amor y conocimiento tienen de Cristo Jesús. El que no conoce a Cristo, como no conoce a Cristo y no tiene una realidad espiritual, tiene que llenarse de tradiciones y cosas externas para llenar ese vacío. Cosas que atraigan a los hombres, cosas que muevan la carne. Y no hay poder más fuerte para mover la carne que la religión, hermanos. La religión mueve montañas. Lo que muchas veces no hacemos por amor al Señor Jesucristo, lo hacemos por el yugo de la religión. Muchos cuando estaban en la religión llegaban temprano a las reuniones. Muchos cuando estaban en la religión iban de rodillas, chiquinquira. Muchos cuando estaban en la religión, ¿no? No se perdían una reunión. Pero ahora en Cristo como que somos perezosos, ¿no? Hermanos, si para la carne éramos buenos, mucho más por amor de Cristo debemos ser buenos para la obediencia al Señor. Si amamos a Cristo, lo demás es nada en comparación con Él, hermanos. Piensa, por ejemplo, hermano, en el pecado. No piensa en un gran pecado, piensa en los pecados pequeños, hermanos. Hay pecados tan pequeños, tan insignificantes a nuestros ojos, ¿no? Bobadas, tonterías. Decimos, no, pero eso fue una cosa pequeña. Es que ver ese programa que Dios no quiere que vean es un pecado pequeño. Faltar a la reunión a propósito, pecado pequeño. Ver la mujer de mi prójimo, pero no frenar, un pecado pequeño. Así piensan muchos, es que no pequé tanto. Hermanos, pero si esos pecados son tan pequeños y amamos tanto a Dios, entonces ¿por qué escogemos el pecado en vez de a Dios? ¿Cuánto amamos a Cristo? Acordémonos Cantar de los Cantares, que habla de las zorras pequeñas que destruyen el viñedo. Además de los pecados más pequeños, destruyen todo. Y nosotros por pecados pequeños, amamos tanto esos pecados pequeños por sobre Cristo que preferimos pecar en vez de permanecer fieles a Cristo. Piensen en las cosas vanas que muchas veces hacemos. Son vanas, son tonterías, son cosas insignificantes, pero por esas cosas vanas a veces no oramos. No leemos la palabra, son cosas pequeñas, pero nos pueden más que nuestro amor por Cristo. Tienen más valor las cosas vanas muchas veces que el amor por Cristo. Ya no parece Cristo el valioso, sino las cosas vanas. Es que no me quiero perder la novela. Entonces no me pierdo la novela y entonces no oro, no me reúno, no hago algo más importante para el Señor. Y eso pasa porque tenemos que renovar nuestras mentes, hermanos. Tenemos una mente tan carnal como vimos ahora ahí en Colosenses, versículo 3, que estamos mirando más el mundo en vez de mirar las cosas que están arriba con Cristo Jesús, a quien decimos amar. Y miramos las cosas vanas. Bueno, hermano, avancemos. Ya somos confrontados por el Señor, el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo, por un lado, estima como pérdida todo aquello que tuvo antes de conocer a Cristo, pero ahora enfatiza, no solo antes de conocer a Cristo todo es pérdida.
Ahora que estoy en Cristo Jesús, aún todo me es pérdida con tal de conocer a Cristo. Está recalcando que no fue en su pasado. Hermano, no solamente es basura, no solamente es pérdida aquello que en nuestra carne nos jactamos antes de conocer a Cristo, sino aún en Jesucristo. Porque los judaizantes estaban apuntando a los que ya eran cristianos, no los que no eran cristianos. Y querían llevarlos a vivir algo que es en la carne. Entonces Pablo tuvo por ganancia el perder lo que sea, por la excelencia de conocer más. Porque no es que Pablo no conocía a Jesús. Pero Pablo decía, no es suficiente, yo quiero conocer más a Jesús. Y para conocer más a Jesús tengo que perder muchas cosas que están estorbando. Es como el lenguaje de un contador, que de un lado pone pérdidas y ganancias. Dice, todo eso vale cero. Todo lo que tenía antes de conocer a Cristo vale cero. Y en Cristo vale menos que cero, con tal de ganar y conocer más a Cristo. Con tal que mi conocimiento de Cristo aumente, mi amor por Cristo aumente, pero mi amor por Cristo y mi conocimiento no va a aumentar si hay cosas que estorban. Y esas cosas tienen que ser consideradas basura. Tienen que ser consideradas como pérdida. Porque Él quiere conocer más a Cristo. Pero a veces hay muchas cosas que se ponen en el medio, el pecado, las vanidades, la carne, que están en el medio, entre nosotros y conocer a Cristo. Y si hay algo entre nosotros y Cristo, tiene que ser eliminado, tiene que ser sacado. Hay privilegios que Dios nos ha concebido, como el estudio, el trabajo, familia, amistades, un sinfín de cosas que no son pecado, ¿no? Que nos ha dado, que no son pecaminosas, pero se tornan un estorbo a la hora de conocer más a nuestro Señor. Cuando un privilegio, cuando una cosa buena, que no es pecado, se transforma en un estorbo para conocer a Cristo, se transforma en pecado, hermanos. Se transforma en un impedimento, en un obstáculo para amar más al Señor. Se transforma en aquello que amamos en vez de Cristo, toma el lugar de Cristo. Hermano, la vida cristiana es una vida que va por un camino estrecho que cada vez se hace más estrecho. Y cada vez se hace más estrecho. Y cada vez se hace más estrecho hasta que toma la forma de Cristo. Y si no tengo la forma de Cristo, más y más no puedo avanzar por ese camino. No puedo avanzar más. Y muchos en su vida cristiana se rinden a sus placeres, a ciertos beneficios, a ciertos privilegios. Y su vida cristiana llegó hasta ahí. Hasta ahí llegó ese cristiano. No puede avanzar más. No puede conocer más a Cristo. No puede más amar más a su Señor. Porque hay otras cosas que son más ganancia para él que Cristo. Que todavía no han entendido que son pérdida. Tus estudios son pérdidas si te impiden conocer a Cristo. Tu trabajo es pérdida si te impide conocer a Cristo. Familiares que son un obstáculo para conocer a Cristo son pérdida. Aquí no hablamos de que es tu familia, pero si se supone que conozcas a Cristo es una pérdida. Poner a ellos por encima de Cristo. No me congrego porque es que mi papá me mira feo. Si me congrego. Mi papá me miraba feo cuando empecé a congregarme y no dejé de congregarme. Pablo no dijo, es que me miran feo los fariseos que yo antes amaba. Yo sigo a Cristo igual. Debemos seguir a Cristo. No es que a mi abuelita que es católica, yo cuando voy al culto me toca irme escondido porque ella no se rasga las vestiduras si sabe que me congrego con los cristianos. Que se las rasgue, hermano. Pero tú sé fiel a Cristo. Debemos ser fieles a Él. Todo lo demás fue un estorbo. Pablo enumera entre las cosas que fue un estorbo, que fue una pérdida para conocer a Cristo, su propia justicia. En cuanto fue irrepresible a la ley, según ellos procuraban guardar los fariseos y no según Dios. La justicia propia fue un estorbo para conocer más a Cristo, hermanos. Porque no solo Cristo nos justifica cuando le conocemos y por su gracia y por la fe y solo por la obra de Cristo, sino que en Cristo Jesús seguimos dependiendo de su gracia, seguimos necesitando de su ayuda. No es que antes de Cristo no hacía falta obras para salvarme y ahora en Cristo necesito obras para mantenerme salvo, no. La justicia propia es un estorbo para conocer más a Cristo. Porque listo, yo fui cristiano, ahora me creo suficientemente bueno para conocer a Cristo. No. Si Dios ve, hermanos, nuestra mayor obra de justicia son basura delante de Dios, trapos de inmundicia. Todo lo que es hecho en la carne, así sea yo cristiano, sigue siendo pérdida, sigue siendo basura. Es un gran impedimento para conocer a Cristo. Pablo dice, al que quiere justificarse en la ley, debe cumplirla toda. En Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Tú quieres justificarte por algo de la ley?
Tienes que guardar toda la ley, no solamente un aspecto. Tú quieres justificarte por tu conducta, tiene que ser conducta completamente obediente a Dios. ¿Sabes el único que tiene méritos? Compartía un ejemplo de nuestro hermano Miguel Núñez. El único que tiene ejemplo, el único que tiene méritos para tener justicia propia es Jesucristo, nadie más. Si tú quieres tener una obediencia a la ley perfecta, tiene que ser como la de Cristo, y no hay uno solo que pueda llegar a la medida de Cristo. Si tú no llegas a la medida de Cristo, olvídate de justificarte por tus obras. Porque eso querían los judaizantes, justificarse por sus obras, justificarse por guardar la ley. ¿Saben lo que es intentar justificarte por la ley? Es como un hombre que intenta escalar la montaña de la santidad para conocer más a Dios y justificarse delante de Dios. Y está atado con una cadena a la montaña para no caerse, para seguir escalando y subiendo. Y imagina que esa cadena que forma, que lo ata al monte, son puros mandamientos, los mandamientos que manda la ley. ¿Habría una diferencia si rompes una de esos eslabones de la cadena o toda la cadena? Ninguno. Si se rompe un solo eslabón de la cadena, caerías al precipicio. Si se rompe toda la cadena, caerías al precipicio. Si has quebrantado un solo mandamiento o has quebrantado todos los mandamientos de Dios, caerás al precipicio de la condenación, sin importar cuánto intentes amarrarte esa montaña por medio de guardar la ley. Vas a caer, vas a morir. Ese es el intento vano del hombre, de intentar alcanzar la santidad y la justificación delante de Dios por guardar los mandamientos de Dios. No sirve para nada. Pero entonces dicen, bueno, no buscamos la justificación, pero buscamos nuestra propia gloria en la carne. Hacemos tantas cosas que decimos que son para Dios y muchas veces realmente es para ser vistos de los hombres. No porque amemos a Dios. No, hermano, es que yo quiero hacer algo para el Señor. Y vas y se lo cuentas a todos para que todos se enteren. Y no es que es para Dios, si es para Dios, ve y cuéntaselo a Dios y ve y hazlo. Pero no, tú te encargas de que todos los hermanitos sepan lo que tú vas a hacer para Dios. Entonces, ¿para Dios o es para los hermanitos? Para que te aplaudan. Yo estoy cansado de ver en Facebook gente que pone fotos como de cristianos que quieren mostrar su buena obras y publicarse. Ahí, el selfie dando comida al pobre. ¿Y si no había celular, no le daba comida? ¿Si no podía tomarse una foto para el Facebook? Yo conocí gente que iba a lugares cristianos, a misiones cristianas, a servir como voluntarios solo para tomarse una foto y después nunca más aparecían, hermanos. Era solo la foto para mandarle una carta para que le sigan mandando dinero, para que los hombres creyeran que ellos eran verdaderos misioneros de Dios. Qué vergüenza, ¿no? Dice, bueno, pues yo no soy misionero ni nada de eso, pero yo cuántas jovencitas he visto publicar en Facebook o ahí en WhatsApp, ponen su foto ahí toda, ¿no? Bien arregladita y con el versículo bíblico. Es que para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para que la vean. Y no solo las mujeres, también hombres. Yo he visto hombres ahí sin camisa mostrando los músculos y poniendo un versículo. Para la gloria de Dios, para que vean el versículo, para que vean sus músculos. Para eso. Y así somos muchas veces. He visto hermanitas de todo tipo, en pijama, en todas formas así, tomándose la foto y poniendo un versículo. Yo le escribo, hermana, ¿y eso para qué? No, es que la gloria de Dios y lo que Él ha creado me hizo su imagen y semejanza. ¿No? Tantas cosas, hermano, que uno ve hoy en día. Tantas cosas, hermanos, que vemos. Pero muchos se quieren servir para la gloria de Dios y no les es para provecho, hermanos. Tomando el ejemplo del rey Usías. ¿Se acuerdan del rey Usías cuando hablábamos? Él quería ofrecer incienso a Dios. Los sacerdotes se paran enfrente de él para impedírselo, 80 varones valientes. Y dicen, esto no te será para gloria. Y él en su pecado se enoja contra ellos. Y enseguida brota la evidencia externa de su pecado, la lepra. Y queda sin gloria porque un leproso no tiene gloria para nada. Esa es la gloria de la carne, hermanos, lepra. Que nos contamina y que nos hace hediondos delante de Dios. Contaminados. Inmundos. Es la lepra de la vanagloria, de la jactancia propia, que no proviene de Dios. Los que estamos en el ministerio somos más propensos, hablamos hoy con el hermano Pablo, a sufrir este tipo de tentaciones. De jactarnos que porque predico, o jactarme porque evangelizo, o jactarse, no sé, hasta por poner un micrófono. Para todo hay vanagloria. No puede vanagloriar hasta por barrer. No se trata del nivel o el ministerio en que sirvamos, se trata de hacerlo para que los hombres lo vean, o hacerlo por la gloria de Dios verdaderamente.
Para Pablo toda esa gloria externa era pérdida con tal de conocer a Cristo. Muchos no conocen a Cristo más porque aman más todas estas pérdidas que venimos hablando. Y lo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor de Cristo, hermanos, Pablo había perdido todo aquello que para él era alguna vez alguna ganancia. Y en ese conocerle, hermanos, él llegó a perder todavía más. Acordémonos dónde estaba Pablo. Pablo estaba en una cárcel. Estaba en una cárcel domiciliaria, preso en Roma, encadenado a un soldado romano. Él no podía ya ir donde quería. Él no podía ya ministrar en las congregaciones. Él tenía que escribirles cartas. Había pedido libertad de movimiento. Tal vez libertad de ciertas comodidades. Libertad en privilegios. Como apóstol, de muchas maneras, como cristiano. Él había perdido mucho. Todo por causa de Cristo. Y él estaba en peligro ahora que estaba siendo enjuiciado de perder su propia vida. Ser contento que Pablo dice, lo he perdido todo. Que no es poesía, hermano. Dice que muchos cristianos refitan esto, yo lo he perdido todo por causa de Cristo. Hermano, acuérdate del apóstol Pablo cómo estaba cuando dijo esas palabras. Nosotros no hemos llegado a eso. A veces no hemos perdido nada por causa de Cristo. Él había perdido su reputación también. El poder seguir trabajando en las iglesias. Perdió amigos. En su segundo encarcelamiento dice que todo el mundo lo había abandonado, que lo habían dejado solo. Hasta los mismos cristianos. Él realmente perdía todo por causa de Cristo, hasta que finalmente un día sí perdió su vida. En este mundo, en la carne, pero no en Dios. Lo perdió todo y estaba en peligro de perder su vida. Y él estaba mostrando que él era un verdadero ejemplo de Cristo. Cristo fue el que renunció a su propia gloria, como estudiamos la vez hace varios estudios. Siendo en forma de Dios, teniendo una gloria celestial, y se nos estimó como cosa que aferrarse. Así mismo Pablo no se aferró a su pasado y a sus privilegios, ni siquiera ya siendo cristiano. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Pablo está diciendo, yo también quiero ser obediente aún hasta la muerte por mi Señor Jesucristo. Mostrar verdadera obediencia. Y a ti y a mí que nos ha costado seguir a Cristo. ¿Has perdido algo? ¿Qué tenías antes de comenzar a conocerle? Antes de comenzar a escuchar el Evangelio. ¿O todavía no has perdido nada por él? Pablo estaba perdiendo todo. Y algunos están preocupados hoy en día por perder cosas insignificantes, que no tienen valor. No quieren tomar riesgos por Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra aquí, basura, es la palabra estiércol, excremento. Tengo todo como popó, como estiércol, con tal de ganar a Cristo. Pablo consideraba todo su bagaje en la carne, todas sus obras de justicia, todo lo que él podía hacer o había hecho alguna vez por sí mismo sin Cristo, para su vanagloria, como estiércol, excremento, basura, ante el conocimiento excelente de Cristo Jesús y de ganar a Cristo. Así, hermanos, como la comida es deliciosa, hermano, y podemos comerla, saborearla, consumirla, pero ¿dónde termina? En la letrina. Así acaba, hermano, todos esos placeres de este mundo, toda la vanagloria de este mundo, todas aquellas cosas que disfrutamos aquí en la carne, hermanos, son excremento. Van a acabar en nada. ¿Y sabes para qué sirve el excremento, hermano? Para dos cosas. O para alimentar la hierba del campo que sale el sol y la quema, como dice la Escritura, o sirve para quemarle y producir gas metano, para producir energía. O sea, para eso sirven todas nuestras obras de justicia. Para ser quemadas. Para más nada. A eso sirve. Pablo así consideraba a todo lo que los judaizantes amaban. Estiércol. Toda la tradición, estiércol. Circuncidarse en la carne, estiércol. Porque eso no va a justificar a nadie. Pero los judaizantes amaban tanto su estiércol, tanto su basura, hermanos, que querían vivir en ella. ¿Tú cómo confías tus propios logros en la carne? Para ir terminando, acordémonos de lo que estudiamos la vez pasada en el versículo 1. Pablo decía, por lo demás, hermanos, gozaos. Gozaos en el Señor. En el Señor. Gozaos en el Señor.
No en la basura, hermano, no en el estiércol. Gocémonos en Cristo. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes trabajando más que todos ellos, que lo juguéis antes, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo decía, antes yo era algo por la carne, ahora en Cristo soy lo que soy, no por mí mismo. Si ahora somos algo en Cristo, si somos ahora la verdadera circuncisión, si somos ahora el pueblo de Dios, si somos algo en nuestro Señor, lo somos solamente por la gracia de Dios. Y lo que Pablo había hecho mucho, antes de Cristo hizo mucho, y era basura, era estiércol. Y lo que ahora había hecho en Cristo, si tenía algún valor porque lo había hecho por medio de la gracia de Dios que operaba en su vida. No es que no tenemos que hacer nada como cristianos, que no somos nada. Si somos algo, lo somos en Cristo Jesús y lo somos por la gracia. Si hacemos algo, lo hacemos para Cristo Jesús y lo hacemos por su gracia. No hay otra forma, hermanos. Y por eso debemos gozarnos es en Cristo Jesús y no en lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Nos gozamos por medio de Él y nos gozamos en Él. Él termina diciendo, ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos un pasado. Un pasado que ha llegado a ser basura, estiércol, sin valor, en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y en comparación, cualquier cosa que sea un impedimento para seguirle conociendo y amando más. Debemos anhelar crecer en el conocimiento de Cristo, sin permitir que nada nos estorbe en el camino. Porque ahora somos nuevas criaturas y todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Ya lo pasado, ya lo que viene en la carne ya no tiene ningún valor. Lo que tiene valor ahora es lo que está en Cristo Jesús. Para ganar a Cristo en su aspecto negativo conlleva renunciar a la vanagloria, que me trae un pasado lleno de logros y privilegios pasajeros. Una justicia propia que es estiércol que hiede, que solamente va a arder. Ganar a Cristo en su aspecto positivo, en el contexto que venimos leyendo, es conocerle más y que Él se ha formado más y más en mí. Amarle más, obedecerle más, seguirle más, gozarme más en Él que en las vanidades de este mundo. El cristiano de este mundo está en medio de una batalla, de una lucha interior. ¿En quién se va a gozar más? ¿En su desempeño, en sus logros? ¿En su justicia propia, en sus privilegios, en su carne? ¿O en Jesucristo, en lo que es en Cristo, en lo que puede hacer en Cristo, para Cristo, por medio de su gracia? En esa batalla nos encontramos. ¿De dónde proviene nuestro gozo? Nuevamente, hermanos. ¿De dónde proviene nuestro gozo? Si es en Cristo, viene por causa de Cristo, de amarle y conocerle más. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a hacer un balance, como hizo Pablo, y tomar todo lo nuestro que está en nuestra carne y considerarlo como basura, como estiércol, como pérdida, y todo lo que tengo en Cristo, así me cueste todo, considerarlo como ganancia eterna que permanece para siempre. Demos gracias a Dios, hermanos, por su palabra.